Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta, una nueva videocrítica en la que nos la ha pedido el amigo Isaac, al que le doy enormemente las gracias, y en este caso me tengo que traer libreta porque estamos hablando de una de las películas más importantes de la historia del cine. Una película a la que 5 estrellas creo que se le queda corto. Una película que define una forma de entender y de hacer cine para mí largo tiempo perdida. Creo que a veces hay directores que intentan rescatarla de vez en cuando. Y hay algún ejemplo, pero ese concepto del cine se ha perdido hace mucho. Esa forma grandilocuente de entender el cine, esa forma de hacer cine solo por y para la épica. Esa forma en la que Hollywood nos contaba historias que eran más grandes que la vida misma, o convertía historias en más grandes que la vida misma. Y había un director que era sensacional para ello. Había más de uno y más de dos, evidentemente, pero había uno que, si yo pienso en épica, el primer nombre que me viene a la cabeza es el de este hombre, porque creo que todo su cine es brillantemente épico, hasta cuando hacía pequeñas películas románticas. Creo que todo su cine es más... La mayor parte de su cine es más grande que la vida, porque cogía historias de personas y las elevaba a la categoría de leyenda. Estoy hablando de David Lean, y sé que mucha gente dirá, hombre, ¿te olvidas de Cecil B. DeMille o de William Wyler? Sí, lo sé, evidentemente he dicho que hay más de uno y más de dos, pero el tipo que dirigió Doctor Zhivago, el tipo que dirigió El puente sobre el río Kwai, el tipo que dirigió La hija de Ryan, Pasaje a la India y, por supuesto, la que nos ocupa hoy, Lawrence de Arabia, es para mí el primer referente que me viene a la cabeza cuando pienso en cine épico, en épica, es decir, un director de cine épico. Es David Lean el que me viene a la cabeza, y esta película es la primera que me aparece en la mente cuando pienso en cine épico o en epicidad dentro de una pantalla, en esas aventuras más grandes que la vida y en esa forma de hacer cine. Ya os digo, para mí un poco perdida. Sí, hay veces que Spielberg ha intentado recuperar ese tipo de cine. Sabéis que Spielberg tiene una tradición, que es ver 4 películas antes de empezar a rodar cualquier película suya. Una de ellas es Lawrence de Arabia. De hecho, él estuvo implicado en la restauración de esta película en 1989, cuando se restauró en 35, en 65 y en 70 milímetros. Luego ya no. Él y Scorsese estuvieron implicados, y el propio David Lean, que todavía no haya fallecido. Y luego en el 2012 hicieron la restauración en 4K, lo cual me recuerda que aunque el Blu-ray se ve de escándalo, de hecho esta edición sí pueden, es de las mejores que hay porque trae 2 discos y tiene uno dentro porque he estado viendo la película hasta hace nada. Que por cierto, el otro día cuando decía que iba a haber una película épica, el cine era esta, evidentemente, me refería a Lawrence de Arabia. Pero esto, tiene 2 discos y la recomiendo enormemente porque trae un segundo disco lleno de extras, entre ellos una conversación con Peter O'Toole en la que habla de toda la película, con muchísimo sentido del humor, una conversación con Spielberg, un making of enorme de la película, y yo lo recomiendo un montón. Y además sorprende porque la película está presentada... Yo cuando la compré creía que los 2 discos eran como en otras películas, por ejemplo en El Señor de los Anillos, para no comprimir demasiado la imagen y que estaba la mitad de la película en un disco y la mitad de la película en otro. Recordemos que Lawrence de Arabia dura la friolera de 3 horas y 47 minutos, aunque con un poquito de trampa, que ahora hablaremos de ello. Porque al igual que 2001 o que tantas películas de la época largas, tiene intermedio y presentación y créditos. Y no créditos en plan... No, sino imagen en negro y sonido. La introducción son como 3-4 minutos de imagen en negro. El intermedio, el intermission, es como otros 3 minutos, 4 minutos de pantalla en negro, que llega a las 2 horas y media de película, más o menos.
son como, bueno, a lo mejor la película en vez de 2 horas 47 dura 2 horas 35 o algo así, pero bueno, para que me entiendan, o 2 horas 40. Eso es Lawrence de Arabia en su grandeza, 3 horas 47 minutos. Y yo pensaba que iba a venir más con... O sea, que iba a estar... Pero se ve de escándalo. Se ve tan brillantemente bien que parece que acaba de salir del recién impreso, el print primero del primer celuloide de 70 milímetros en el que se rodó la película. Es una... prístino es poco, o sea, se ve de escándalo, lo cual me hace pensar que ese máster, que es el de 4K, el remasterizado 4K de 2012, ¿cuándo lo van a sacar en 4K? Porque otra película del mismo director y de la misma distribuidora, que es El puente sobre el río Kwai, ya está en 4K. La estoy viendo, de hecho, desde aquí y allí, y se ve de lujo. Me gustaría ver Lawrence de Arabia en 4K, pero tienes un espectáculo de fliparlo en colores. Ya lo es en alta definición, en 4K tiene que serlo todavía más. Una película que, como digo, coge un personaje que parece otra cosa y nos presenta su historia, su viaje de ser quien es, a quien se convierte, empezando por el final. Dicho lo cual, la película, que no quiero que se me asuste nadie, este vídeo es con spoilers, como todos. Aunque en este caso no tendría que avisarse mucho, porque es un hecho histórico. Lawrence de Arabia, T.E. Lawrence, existió, es un hombre real, es un tipo real, lo que se cuenta en la película es dentro de lo que cabe real. De hecho, hay muchas cosas que yo, cuando investigué, no sabía que eran reales. Cuando la primera vez que vi la película y quedé fascinado por el personaje de Lawrence, cuando me puse a investigar sobre el propio T.E. Lawrence, muchas de las partes de la película que creía que no eran posibles, fueron reales. Fueron muy reales. Y eso le da un valor todavía mayor a la película, que tuvo el valor de lanzarse a donde no mucha gente se atreve. Y ya hablaremos de ello, porque tiene un par de momentos, uno muy siniestro y uno hasta romántico. Lo cual hace que la película fuera muy valiente para su época. Estamos hablando de una película de 1962, de un gran estudio, que aún así supo... meter ideas muy progresistas para la época, colocar a los árabes y por tanto a los musulmanes como los héroes de la historia, colocar a los británicos como los buenos pero con intenciones un poco aviesas, y a los turcos y otomanos como los malos en ese sentido, apoyados por los alemanes. Todo esto en el marco de la Primera Guerra Mundial, que es lo que refleja esta película, ese momento de la Guerra Mundial en el que el Imperio Otomano ataca a Arabia, o empieza a hacer estragos por Arabia, y los árabes intentan defenderse con la ayuda del ejército británico y con algún tratado raro por ahí con Francia, pero sobre todo del ejército británico, con el que comparten al final esfuerzo por echar a los turcos, que es la intención que tienen desde el principio, echar a los turcos. Lo cual quiere decir que es un hecho histórico. Lo cual quiere decir que los hechos históricos no son spoilers. Han pasado. No es lo mismo contar el final de Vengadores que contar el final de Lawrence de Arabia. Porque el final de Lawrence de Arabia está escrito en todos los libros de historia respecto a la Primera Guerra Mundial. Quiero decir, no es en plan, no, esto es como el Titanic se hunde. En Titanic, si yo les cuento cómo acaban los personajes principales, es spoiler. Si yo les digo que se hunde el barco y ustedes me dicen que es spoiler, tenemos un serio problema, porque el barco, todo el mundo sabe que se hunde, y si no lo sabe, lo siento mucho, es historia. Es historia además del siglo XX, no les estoy pidiendo que se acuerden de un dato recóndito. En este caso, que los árabes se enfrentaron a los turcos es un hecho, que los ingleses estuvieron del lado de los árabes es otro hecho, y que T.E. Lawrence se convirtió en Lawrence de Arabia es otro hecho histórico. A partir de ahí la película juega con algunos giros y algunas historias, y yo voy a contarlas con spoilers, con lo cual si no la han visto, no sé a qué están esperando. Esto es como cuando hablamos de... En este camino que llevamos con las críticas, hemos hablado de alguna película de este estilo, y se me ocurren varios títulos. Por ejemplo, cuando hablé de 2001, exactamente, cuando hablé de Todos los hombres del presidente, exactamente lo mismo, o cuando hablé de el otro día con mi compañero de la maravillosa La noche del cazador.
el concepto es exactamente el mismo. Son películas de 6 estrellas, o sea, son películas que se salen de la tabla, son películas que el cine se hizo para esto y son películas que no pueden ser mejores. De hecho, si ven el metascore de esta película, creo que es de un 100%. De un 100%. No hay nadie que opine mal de la película, no que opine mal, no hay nadie que no le dé un perfect a la película. Creo que La Noche del Cazador tiene un 99 y esta tiene un 100%, lo cual dice mucho, dice muchísimo de lo que es esta película y de lo que supuso. Una película que además ganó Oscars, uno de ellos para David Lean, para su director, y cuya aparente sencillez en la forma de contar la película no tiene grandes aspavientos. No es una película... Es una película excesiva en el concepto, pero no en la ejecución. Es decir, por ejemplo, la presentación del personaje de Omar Sharif, del personaje de Ali, es maravillosa en su sencillez visual, pero al mismo tiempo de una riqueza y de un uso del lenguaje. Es una película que está rodada en Scope 220, 70 milímetros, 220 curiosamente, no 239, creo que eran 220. Lo pones por aquí, querido mío. Es que a veces sí lo indica. Nada. Jolín, qué pena. Otras veces sí que suele poner el formato en el que está la película, si es 239, si es 220. No, sí, así lo pone. Película en alta definición en pantalla ancha 221. Es un formato, es el 70 milímetros, es más curioso. Lo habitual suelen ser 235 o 239 cuando es Scope y 1.85, 1.77 cuando es panorámica, cuando es en flat. Todo esto que les digo es para que entiendan ese concepto de Scope, de pantalla panorámica. Si tiene una tele de este estilo, evidentemente le saldrá franjas negras, menos que en las teles de antes, pero le va a salir franjas negras. ¿Por qué? Porque esta pantalla es 16 novenos y la película es 221. 220 quiere decir que por cada 220 de largo hay 1 centímetro de alto solo. Y esta pantalla es, creo que es un 85.1 son, o 1,77.1, nunca me acuerdo. Quiere decir que por cada centímetro de alto hay 1,85 de ancho. Con lo cual, si son 220, pues para que entre toda la imagen hay que poner 2 franjitas negras, que en estas teles de este tamaño tampoco se notan demasiado y no molestan. Y permiten ver la envergadura de la película. Curiosamente, la palabra Scope significa eso. Amplitud de Scope, alcance, envergadura. Es imprescindible esa escena, como les decía, para ver cómo se acerca. Parece que tengo aquí mi libretita, de verdad, que estaba apuntándolo todo sobre la peli. Tengo aquí mi chuleta, contándolo todo. De hecho, tengo aquí dibujado ese plano, el pozo, que es la llegada de Lawrence de Arabia al pozo. Y les digo que explica totalmente esa escena, el concepto de cine, de la sencillez narrativa, pero al mismo tiempo de la profundidad de lo que hace. O sea, con muy poco, o con un ingenio magnífico, elabora una narrativa brutal. Están recogiendo agua, el guía que lleva el personaje de Peter O'Toole, nuestro querido Lawrence, Orange, como le llaman. Están recogiendo agua en el pozo de los Farid, y una figura al fondo se la ve venir, muy al fondo, difuminada, casi como un espejismo, y dispara al tipo este, al guía. Y sigue viniendo, y el plano es el mismo. Lawrence está aquí, el cadáver queda aquí, y la figura va acercándose, va haciendo una progresión de plano sin moverlo, y en el último momento tenemos a la figura en plano medio, con el pozo pegado casi a nosotros, Lawrence y el cadáver. Y el otro diciéndole, ¿puede usted beber agua? Si os dais cuenta, narrativamente no ha movido la cámara, no ha hecho ningún gesto, pero
Hay una sabiduría narrativa de esa tensa espera, de ese calor, cómo está reflejado con la luz, con el sonido, que se oye el calor, y si habéis visto la película sabéis a lo que me refiero, con cómo va acercando el personaje, y con esa presentación honesta, sincera y divertida, casi del personaje de Omar Sharif, diciéndole, el personaje de Ali, diciéndole, puede beber agua, le ha matado, dices, ya, es que él era de otra tribu, usted no, usted es inglés, ¿verdad? Beba agua sin problema. Él tenía prohibido tocar el agua bajo pena de muerte. Ese plano, ese momento, esa escena, primero define muchísimo visualmente la película. Es una de las primeras grandes escenas visuales. Y además define muchísimo el uso del paisaje, la composición de plano, con esos planos los personajes colocados en planos tan extremos. Y además nos define quién es Ali y quién es Lawrence. Porque desde el principio, cuando conocemos a Lawrence lo conocemos, ya os digo, la película se abre con 1935, con Lawrence muriendo tras un accidente de moto. Ya en su madurez, muere en un accidente de moto, y en su funeral, la gente que acude al funeral, algunos rostros los iremos descubriendo a lo largo de la película, hablan de Lawrence. Para bien y para mal. De nuevo, eso nos dice mucho de la película. ¿Era Lawrence un héroe? ¿Era un loco? ¿Era una leyenda? ¿Era un hombre que se creyó más de lo que era? No importa. O sí. Lo interesante es que la película te va a plantear esa duda desde el principio. Te va a decir, cuidado, Lawrence no era una leyenda solo. Era mucho más. Era un hombre muy complejo. Era un hombre atrapado por la guerra. Era un hombre forzado por las circunstancias y un hombre que se convirtió casi en un juguete roto. Fijaos el plano final de la película y la sensación que da. Porque durante un tiempo, históricamente, cuando sucedió todo, después de la muerte y demás, se publicaron varias cosas en las que se hablaba de T.L. Lawrence como de una figura despótica, mentirosa, traicionera, manipulador, arribista, un tipo que solo buscaba el poder, o que tenía unas miras muy altas puestas en el poder político. Y tras esta película se revelan muchos escritos, cartas del propio Lawrence con su protectora, Charlotte Lowe se llamaba. Se encuentran muchos textos, van saliendo a la luz, hay una biografía de la época también, y en ella la figura de Lawrence no se deifica ni muchísimo menos, sino que a partir de entonces se la humaniza bastante y se dice, a ver, Lawrence de Arabia no era un santo, pero tampoco era un ser despreciable, era un tipo que se vio en un conflicto que no era el suyo, que encontró un hogar en un lugar que no era el suyo y que hizo lo que creía que era mejor dentro de su cabeza. A veces se flipó muy fuerte, a veces se engañó. Lo vemos en la película. Lawrence no es perfecto. Pero hay una evolución enorme en esas 3 horas y media de película, 4 horas de película casi, de ese Lawrence lánguido, casi con un aire de perfecto inglés, un poquito toca narices, creerse superior a sus superiores. Fijaos cuando entra y le tiene que recordar el general, señor. Ah, sí, señor, claro. Y es como, tío, acabas de entrar y ya le estás haciendo así al general a ver cómo salta. Sin embargo, el personaje de Claude Rains, el personaje de este consejero de inteligencia, que es sensacional y es uno de los mejores papeles de toda la película, lo tiene bastante claro. Lo tiene muy, muy claro todo. Y sabe perfectamente a quién tiene delante y el potencial que tiene Lawrence. Con lo cual le encargan esta misión de viajar. Algo que para él es una aventura. La película es una película de aventuras a lo bestia. Luego tiene un punto de cine bélico, evidentemente. Pero es una película de aventuras, de cruzar el desierto una y otra vez. Porque Lawrence se tira cruzando el desierto una y otra vez toda la película. Y emprende este viaje para encontrarse con el príncipe Faisal y con las tribus que le rodean y conseguir ver qué es lo que aporta el ejército, lo que puede aportar el ejército árabe de estas tribus a los miembros del ejército británico, para liberar o para conquistar o para quién sabe qué Arabia.
de nuevo, a partir de ahí, y ahí hay un plano muy interesante al inicio de la película. En ese momento que habla con el general, es el momento de la... Primero hay algo que define ese tono de chuleta, de diletante casi, de tipo... Es que... Lawrence nunca es perfecto, pero porque a veces va de sobrado muy fuerte, y eso es lo que le hace tan interesante, decir, pero este tipo, ¿cómo es tan insoportable o tan pedante a veces? Que es el momento cerilla. El momento cerilla define mucho el personaje, pero hay un plano, el momento cerilla lo hace dos veces. Primero con el compañero sujetando la cerilla, y el otro... ¿Pero cómo lo haces? Y coge la cerilla y se quema el otro, y él le dice, ¿pero cómo haces para que no te queme? Y dice, sí que me quema. La clave está en que no te importe. La clave está en que en tu mente que no te importe el dolor. Y eso lo vuelve a hacer de nuevo, delante del general, en un plano maravilloso, en primerísimo primer plano, él con la cerilla y los otros personajes al fondo. De nuevo, fijaos en cómo usa la profundidad de campo de David para darnos esa sensación de grandeza y tridimensionalidad. En espacios cerrados también, cómo fuerza los planos. Hay mucho, por mucho que digan, con esos planos tan forzados de los personajes en tanto extremo y demás, aunque el Spaghetti Western luego lo amplía todavía más, pero hay mucho de eso del Spaghetti Western, de David Lean en el Spaghetti Western del origen. ¿Por qué? Porque utiliza el plano para alejar a los personajes. Fijaos esos planos extremos del Spaghetti Western y fijaos en Lawrence de Arabia y veréis ciertas similitudes narrativas que implican que los cineastas tipo Sergio Leone no se lo inventaron, vieron y dijeron, estas claves de cine de David Lean, de cine épico, se pueden forzar todavía más para construir el Spaghetti Western o el Western Mediterráneo, y lo hace. Y el paisaje se convierte en la mejor herencia del cine épico, del cine grandilocuente, de la forma de usar el paisaje como un personaje, como una amenaza, como un lugar por explorar, como una aventura, en la mejor tradición de los western y en la mejor tradición de John Ford, que era un genio y que fue una de las personas, de los directores que más avanzó en el cine para incorporar el paisaje, los paisajes reales. No hay que olvidar que tanto hizo John Ford por Monument Valley como Monument Valley por John Ford. El cine de John Ford no tiene sentido sin el paisaje. El cine western no tiene sentido sin el paisaje. Lo aprovecha muy bien. John Ford establece unas claves. Y David Lean, en esa herencia de ese cine de Hollywood clásico, elegante y enorme, hace lo mismo, conoce muy bien lo que está manejando y sabe perfectamente de la importancia del paisaje. Paisaje que, como bien sabéis, el 90% o el 80% estaba rodado en España, en Almería, en tabernas. Evidentemente, el desierto es muy evidente, se nota un montón. Por ejemplo, hay... En los edificios, incluso Jerusalén y el Cairo son Sevilla, y se ve muchísimo. Hay un momento en el que se reconoce perfectamente la Plaza de España de Sevilla. De hecho, hay varios actores españoles, que ahora hablar un poco de ellos porque son dos actores muy buenos. Tiene una escena muy difícil que dice muchas cosas y además en la que los dos están sensacionales, que demuestra también el talento que tenían nuestros actores. Uno de ellos no habla, el otro solo dice yala, yala de vez en cuando. Pero son dos actorazos españoles que tienen un papel que puede parecer muy pequeño, pero que podía haber sido de extra y no es de extra. Tiene un papel en una escena muy turbia, muy interesante. Lo que os decía, ese viaje a través del desierto para encontrarse con Faisal, esa forma de mostrarnos el desierto lleno de peligros, el pozo, y luego la llegada con Faisal con un increíble Alec Guinness. Hoy en día, por desgracia, no sé si por suerte o por desgracia, sería imposible rodar esta película con el reparto que tiene. Nunca dejarían a José Ferrer hacer del jefe del jefe de los militares turcos en la ciudad esta de Dora era, no me acuerdo el nombre de la ciudad. Nunca dejarían a Anthony Quinn hacer de su personaje, de este tipo tan peculiar y tan salvaje, con esa nariz, ese prostético tan importante que le ponen, y por supuesto jamás habrían dejado a Alec Guinness hacer del príncipe Faisal, lo cual creo que es una pena, porque
para mí no hay actores más grandes. O sea, creo que el otro día lo hablaba con un lector y a veces la gente se me molesta. Me decía que Sean Connery podía haber sido un mejor... Y un saludo, Raúl, que sé que esto va para ti. Y me decía que Sean Connery a lo mejor podía haber sido un mejor Obi-Wan Kenobi. Yo decía, no hay mejor Obi-Wan Kenobi posible que Alec Guinness, porque Alec Guinness es uno de los mejores actores jamás vistos. Y me decía, Sean Connery y tal. Digo, tío, no. O sea, estás hablando del puente sobre el río Kwai, estás hablando de Lawrence de Arabia, estás hablando de Oliver Twist, estás hablando de Un cadáver a los postres. No hay actores, y estás hablando del teatro. No hay actores mejores que Alec Guinness. Hay actores al nivel de Alec Guinness, pero no hay actores mejores que Alec Guinness. Alec Guinness es como Dios, pero en pequeñito, ¿sabe usted? Es un tío que es enorme y aquí lo demuestra. Esa forma de verse el papel, esa forma de meterse dentro del príncipe Faisal con el maquillaje y hacérnoslo creer y jugar con ese tono de tipo culto, inteligente, pero muy pérfido al final, con ese aire de político, alejado de las pasiones del Ali de Omar Sharif, o de esa ingenuidad de héroe clásico que tiene Peter O'Toole como su personaje, como Lawrence de Arabia, o incluso del personaje de Anthony Quinn, que es un tipo que también se mueve por sus pasiones, porque ese sí que se mueve por las pasiones única y exclusivamente, y cuando se encuentran con él lo descubren. Y aún así tiene ese momento en el que le dice a Omar Sharif lo de le amas, que ahí esa escena del final da una dualidad enorme sobre el personaje. ¿A qué nivel ama Omar Sharif al personaje de Lawrence de Arabia? ¿A qué punto? Y realmente, ¿acaso importa a qué punto sea? Le ama y punto. Con lealtad, con un amor. Se va llorando porque Lawrence se marcha. Y le saca el cuchillo y dice, todavía no eres ese tipo de político. Está bien saberlo. Todavía no has llegado a ese punto. No, todavía no he llegado a ese punto. Dice, bien, todavía eres uno de los nuestros, con lo cual, perfecto. Ese momento es maravilloso porque define al personaje de Omar Sharif, que quiere ser que es un tipo culto, que es un tipo estudioso, que quiere ser político, pero que todavía guarda. La evolución es de Anthony Quinn pasa a Omar Sharif y de Omar Sharif pasas a Sir Alec Guinness. Es ese salto, esa evolución de los personajes, de cómo la tribu evoluciona hasta convertirse en ese Alec Guinness de doble filo, que es un arma de doble filo, que si hace falta engaña o roba, o bueno, que lo que sea, que se ve perfectamente en un tipo que trata a Lawrence como un amigo, le apoya, le quiere, pero al final, si tiene que traicionarle y venderle, dice, se ha convertido en una figura incómoda para usted, para los británicos y para mí, con lo cual hay que deshacerse de él. Y el otro dice, vaya, no sabía yo que era usted tan frío. Y dice, usted es un militar, yo tendré que ser rey. Con lo cual es algo que tengo que hacer y es como, muy bien, creíamos que eras de los buenos, pero aquí buenos no hay nadie. Fijaros en la propia evolución del personaje de Lawrence, de Peter O'Toole, con ese tono de aventura y de aventurero que tiene cuando dice cruzar el desierto. Hay varios momentos que definen al personaje, que lo marcan y que le van a cambiar durante toda la película, que lo va a convertir en un tipo más humilde, poco a poco, porque tiene varios altibajos, pero es un personaje que no es redondo, que no es perfecto, que no es un salvador, es un tipo que a veces cree que es un salvador, pero que muchas veces se equivoca. Es un tipo que en algún momento determinado cree que tiene un destino, pero que en el momento siguiente se da cuenta de que puede estar muy bien equivocado. Es un tipo que cree que puede liberar a Arabia y al instante siguiente darse cuenta de que está equivocado. Y lo ves en la escena en la que, cruzando el desierto, algo que no iba a conseguir nadie, él cruza el desierto con Ali y su gente, se encuentran con la tribu de Anthony Quinn, pero hay un momento en el que él le dice, no, ya no sigas adelante, o sea, no vuelvas porque pierden a uno. El personaje nunca me acuerdo del nombre, pero lo tengo aquí apuntado como siempre. El Qasim, cuando lo encuentra, él vuelve para rescatarlo y rescata a ese tipo, pero le dicen, no vayas, está escrito, tiene que morir, está escrito. Y él llega con toda su
nada está escrito, nosotros escribimos nuestro destino, tal, y todos, oh, tal, no sé qué, no estaba escrito, no sé qué, y como 10 minutos, 20 minutos después de película, con la Anthony Quinn, cuando los dos ejércitos están preparados para luchar juntos y recuperar la ciudad, en una de las cargas más épicas de la historia del cine, que lo siento mucho, pero ríe tú de los Rohirrim, eso sí que es épico, me cago en la leche, además con caballos de verdad, fuera del CGI, ese era otro de los elementos, tener caballos de verdad, jinetes de verdad, por cientos. Algo que me recuerda, por ejemplo, y me van a perdonar el salto y el triple salto mortal, al Dunkerque de Christopher Nolan, al intento de recuperar ese tipo de cine clásico británico, de directores británicos, muy elegante, muy enorme en todos los sentidos. El caso es que cuando hay un asesinato, un tipo asesina a otro, de una tribu a la otra, y la solución es hay que ejecutarlo, ha matado a otro, hay que ejecutarlo, pero si lo ejecuta Anthony Quinn, la tribu de los Farid, la tribu de Delhi, no luchará con ellos, y si no lo ejecutan, no luchará ninguno, no irán los otros, con lo cual hay que hacer algo. Entonces un tipo resuelto y avanzado como es Peter O'Toole, como es Lawrence de Arabia, les llega y les dice, no os preocupéis, si lo que hace falta es que muera, ¿no? Sí, si muere, sí, cumple. Lo único que vosotros queréis es que no lo maten ellos, pero tiene que morir. Sí, claro, pero que no lo maten ellos. Dice, perfecto, lo mato yo. Y entonces descubre que es Gassim. Y se da cuenta de que estaba escrito. Y se da cuenta de algo terrible para él. No solamente que hay cosas que no se pueden cambiar, que el destino de algunos hombres no se puede cambiar, quizá el suyo propio esté ya escrito, sino que además se da cuenta de que le gusta matar, de que disfruta matando. Luego a la mañana siguiente tiene la batalla, mata más hombres, y cuando se presenta delante de sus superiores, vuelve al Cairo, pierde por el camino a uno de sus acompañantes, se siente culpable. Pero sobre todo se siente culpable porque cuando llega y le preguntan, dice, no, maté, dice, bueno, esto es una guerra, y dice, ya, lo peor es que lo disfruté, me gustó. Que define muy bien el cambio que ha ido evolucionando de Lawrence, que vuelve al frente, vuelve con el ejército árabe, se convierte casi en uno de ellos, le tratan como uno de ellos, es uno de ellos. Y se convierte en un personaje legendario que les lleva de victoria en victoria. Esa escena del tren, cómo está rodado eso. Esa carga, ese momento de alzarse, y mandar a la gente a la carga, ese momento en el que le hieren, tras la intermisión, esto es tras el intermedio, ese momento en el que el príncipe Faisal habla con el periodista, el personaje del periodista imprescindible, con el personaje del periodista tiene ese enfrentamiento con él, de tipo quiero convertirte en leyenda, y él se va dejando, aunque sabe que hay trampa, que hay juego sucio seguramente, porque esa es la situación en la que están. Ese camino nos lleva a ver al Lawrence más crecido, más bebido de poder, el que cree que todo lo puede, que él solo puede conquistar una ciudad. Y por eso junto a Omar Sharif se dirigen a esa ciudad y se encuentran con ese momento terrible. Y voy a mirarlo, por favor, disculpadme porque siempre me olvido el nombre de los dos actores españoles y no lo había montado. Lo tenía por aquí en la bendita base de datos y estaba por aquí, exacto es. Ahí está. Son Rafael Hernández y Fernando Sancho, dos nombres que yo a Fernando Sancho siempre lo recuerdo desde niño porque creíamos que era mexicano, porque salían muchas películas de Spaghetti Western haciendo de mexicano y resulta que era un actor de Zaragoza. De hecho, recuerdo que en un concierto, en un evento, en una plaza de toros de niño, creo que era un concierto, algo así, porque lo presentaba él era el maestro de ceremonias y lo presentaba y tal, y nos decía, y lo comentó y dice, ya sé que muchos creen que soy mexicano, pero no, soy de Zaragoza. No se me olvidará ese momento, porque yo que me crié viendo en el vídeo comunitario Spaghetti Western con mis padres y películas de ese estilo, creíamos que lo era, tenía el aspecto. Y ahí teníamos a estos dos pedazos de titanes del cine español, que son quienes, uno es quien captura a Lawrence, que es Fernando Sancho, y es quien le tortura y le lleva ante José Ferrer, ante el jefe de los turcos. Y hay un punto
muy perverso en esa escena, cuando desnudan a Lawrence, y el uso, y cómo hay algo sexual en esa escena, hay algo muy perverso en cómo mira el personaje de José Ferrer, y hay algo que parece fuera del Hollywood de la época, estamos hablando del año 62 todavía, hay algo sexual ahí. Y fijaos en cómo acaba la escena, con el plano ese de la puerta en el que se ve a José Ferrer y los otros fustigándole y tal. Es una escena que es muy perturbadora, muy violenta, porque, de nuevo, en la cara de Rafael Hernández se ve todo, que es cuando están los primeros azotes no causan efecto, y el tipo que le está sujetando las manos, haciendo fuerza para que no se suelte, primero se sorprende, pero al tercero o al segundo ya dice... ahora te está doliendo, te vas a enterar, vas a sufrir la tortura, pero hay un momento en el que dices, ostras, a este hombre le van a violar. Hay algo sexual perverso, maligno ahí, y en la vida real sucedió. O sea, si leéis la biografía de Lawrence, en ese momento, que eso es algo que sucedió, que se infiltró en la ciudad y le detuvieron, aunque no le reconocieron pese a tener precio puesto a su cabeza, creían que era un traidor, que era alguien que había desertado, le detuvieron, le torturaron y le violaron. Y en la película no lo ves. Pero David Lean, con esas claves que os he contado, te lo deja en el subtexto de la escena, con el personaje de José Ferrer, con las miradas de los otros, con ese momento puerta, y tú dices, ostras, y eso marca el final del personaje. Un personaje que cuando vuelve a enfrentarse a Omar Sharif está hundido, está humillado, está cuando le dice come, duerme, y él no puede dormir. Y come, y no puede comer, y ha sido herido ya. Hay algo más que unas simples heridas, o que unos simples latigazos. Hay algo más en esa tortura y en esa situación. Claro, es todo eso, ese contexto, o ese subtexto, mejor dicho, que sucedió realmente, y que la película de forma muy... Perdonad, uy, qué hipo. Muy, muy sutil, lo mete en la escena, y hace que sea una escena aterradora. Y que nos lleva poco a poco a ese Lawrence hundido, que que llega a Jerusalén, que habla con sus superiores y que por fin se da cuenta de su humanidad, de que solo es un hombre, pero de que va a intentar impedir, que él es el único que puede impedir que franceses e ingleses se repartan Arabia y devolvérsela a un pueblo al que, como dice, en un momento determinado le dicen, no soy, ¿quieres ser? Le dice, ¿quieres ser árabe? Y dice, no quiere, pero si pudiera, lo haría. Todo eso nos lleva a ese momento también épico. La épica a veces son las palabras. Las palabras pueden ser muy épicas. Y ese momento maravilloso en el que le dicen a Lawrence, le daremos dinero, necesito dinero, todo el dinero del mundo. Dice, no, todo no hace falta tanto. Dice, pero tendrá que pagarlos. Dice, algunos sí. Dice, y los otros dicen, los mejores no. Los mejores vendrán por mí. Es pura épica y nos lleva desencadenado con la escena de Lawrence llegando con los camellos y todas las tropas árabes, los 2000 jinetes esperando, celebrando, y con Lawrence con los asesinos y Omar Sharif siempre protestándole y siempre regañándole, diciéndole, pero bueno, ¿cómo traes a esta gente y tal? Y esa carga con esos tipos que intentan huir, que es realmente brutal, que tiene momentos... Fijaos cómo trata la violencia, en una época en la que no podían enseñar casi nada de violencia explícita en Hollywood, y aún así ves perfectamente la sangre en la espalda, cómo se marca la sangre que se le va transparentando de las heridas de los latigazos o de los varazos, cómo se transparenta la tela blanca cuando le disparan en el brazo, cómo hay salpicones de sangre en el suelo, ese tipo con la cabeza ensangrentada, todo eso buscando que sea impactante pero sin un exceso. Y eso nos lleva de nuevo a esa carga, a esa conquista, esa liberación de la ciudad y ese momento revelador para el propio Lawrence cuando está recorriendo la ciudad buscando, cuando intenta coger agua y tal, y un soldado, un oficial, le empuja confundiéndole con un árabe. El tipo que luego le pide estrecharle la mano, que es la ironía de todo esto. Y en ese momento él se empieza a reír, es un tipo que está muy destrozado por dentro. Y todo el final de la película ya no hay épica, hay la asimilación de lo que hemos vivido con Lawrence, de ese viaje enorme, de ese recorrido por el desierto, de ese haber empezado en el Cairo y terminar en Damasco,
de esa conquista que al final no sirve para nada, de esa traición de todos los bandos, cómo se deshacen al final de él, de ese juguete roto, ese ídolo de barro en el que le han convertido, pero aún así, con ese momento, por ejemplo, ese momento de leyenda en el tren, cuando está el fotógrafo tomando fotos y está él como en la sombra, es una sombra, fijaos el salto de eje que hace, que primero va hacia un lado y luego casi como por los pies van en la otra dirección. Si está lógico dentro de lo que quiere contar en toda esa escena, ese giro que da el personaje lo es todo en ese momento, porque es alguien que puede hacerlo todo, él cree que puede conseguirlo todo y no es real. Y ese viaje al final en la que se despide de los últimos que parten de Arabia, se encuentra con la moto y tal, y el último plano, cuando ya Lawrence va de camino a El Cairo para volver a Reino Unido, cuando ya lo ha dejado todo, cuando ya ha asumido que su papel ahí ha terminado, que es esa mirada triste, llena de polvo, llena de pérdida de Peter O'Toole mirando a cámara, mirando al horizonte, no a cámara evidentemente, pero mirando al horizonte, sabiendo que todo el camino no ha valido para nada al final, que él es un hombre roto. Y ese es el camino de Lawrence de Arabia, de un tipo que fue un héroe, que fue una leyenda, pero que también era un hombre roto, devastado. Un hombre que mentía a sus superiores. Tiene un ejército de... ¿Cuántos tiene? Creo que le quedan 20. Y ahí ha mentido. El ejército árabe está... No, ahí ha mentido. Ahí... Eso es mentira. Era un tipo que mentía, era un tipo que creía que estaba por encima del bien y el mal muchas veces. Era un tipo que disfrutó matando. Y sin embargo, al mismo tiempo era un tipo roto, un tipo que sufrió torturas. Era un tipo complejo, un tipo que entendía como pocos la palabra lealtad, y se jugó los cuartos y las habichuelas por lealtad al pueblo árabe, por lealtad a quien luego le traicionó, igual que le traicionaron los ingleses, pero él luchó con aquella gente, luchó con las tribus, luchó con Anthony Quinn, con el personaje de Anthony Quinn y con el de Omar Sharif, para liberar Damasco y otras tantas ciudades. ¿Por qué? Porque creía en el sueño de una Arabia libre. Y aunque luego le engañaran por todos lados y se intentaran deshacer de él. Ese es el camino del personaje tan brillantemente definido en guión. Robert Bolt era uno de los guionistas, el otro era Michael Wilson, creo que era el del Puente sobre el río Kwai, que no pudo firmar con su nombre, pues ya sabéis, macartismo y todo aquello. Luego le restauraron los créditos porque era el guionista original de la película, en este caso. Pero como Robert Bolt fue el que reescribió el guión, en 1978, cuando murió, curiosamente, le restauraron los créditos de esta película y figuraba ya como guionista de Lawrence de Arabia. Lo dicho, voy a ir terminando ya porque llevo casi 3 cuartos de hora y no me importaría porque es una película, como veis, sobre la que se puede hablar y hablar tanto como lo que dura 3 horas 47 minutos. Es una auténtica obra maestra, una de las mejores películas de la historia del cine. Esta sí que entra en la lista de las 20, de las 15, de las que quieran. Esta puede entrar también entre la lista de las 10. Esto es cine. El cine ha nacido para cosas como Lawrence de Arabia. Ojalá todos los blockbusters fueran como Lawrence de Arabia. Es un tipo de cine que se ha perdido. Ya no vemos estas grandes superproducciones de aventuras. Ni siquiera El Señor de los Anillos lo vemos ya. Se ha perdido y a veces el blockbuster debe demasiado a la serialización y a los superhéroes y tal. Y yo he hecho en falta este tipo de películas, este tipo de cine más grande que la vida, con personajes tan perfectamente armados. Pero claro, también hace falta historias así y directores tan brillantes como David Lean, con todo lo que os he dicho, de composición de plano, de profundidad de campo, de uso de la luz, de uso de la noche. Fijaros, dice la noche americana. Fijaros cómo trucan para parecer de noche cuando es de día en algunos momentos. Y fijaros cómo ruedan, cómo usa la noche y el día para narrar cuando están durmiendo de día y luego viajan de noche. Todo eso, fijaros en lo maravilloso y lo bien narrado. Fijaros en el uso del plano americano, del plano de 3/4, el que está cortado por debajo de las rodillas o por encima de las rodillas. Es una auténtica pasada ese plano. Cómo lo utiliza en movimiento y la elegancia a la hora de mover las cámaras y la elegancia con los colores. Todo en la película, el reparto. Peter O'Toole, qué maravilla. Qué interpretación de Peter O'Toole y de Omar Sharif. Nominado al Oscar, los dos nominados al Oscar. Todo en la película es perfecto. Si hay películas perfectas, que para mí no las hay casi nunca, pero todas tienen
Pero si hay una película perfecta, o si hay películas perfectas, Lawrence de Arabia es una de ellas. Que además dura casi 4 horas y se te pasan en un suspiro. Así que no tengo mucho más que decir, que le deis al like, que os suscribáis, que nos contéis lo que queráis, que nos podéis leer en la revista Acción, que estamos ahí todos los meses y que tenéis allí nuestros textos, nuestros artículos, nuestras entrevistas, las fichas, todo. Y que nos vemos en la próxima, que espero que sea muy prontito. ¡Hasta pronto! Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.